Bienvenidos al podcast Batalla Espiritual. Soy Kelly Velázquez, pastora de la iglesia Vida Amor, y quiero darte la bienvenida al episodio número 2, los 3 enemigos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Efesios 6, 12, 13. Como pastora, junto a mi esposo, hemos vivido varias experiencias donde hemos visto personas endemoniadas, luego sanadas y liberadas. Ya que también somos el blanco para el enemigo, estamos en la lista de los más buscados y ranqueados en el infierno. Se dice, se busca pastora por predicar la palabra, y ahora más se busca por predicar acerca de batalla espiritual. Deténganla, derrótenla. Tal vez te parezca un chiste, pero es cierto. Te cuento que un viernes por la mañana, había enviado a mis hijos al colegio. Mi esposo se fue a trabajar y me quedé sola en la casa. Cerré la puerta de mi cuarto y comencé a estudiar la palabra de Dios y leer algunos libros sobre batalla espiritual. Y de pronto decidí descansar 20 minutos, ya que me había dormido solo 4 horas la noche anterior. Apenas mi cabeza reposó, caí lo más profundo de una manera muy veloz hacia abajo. Mi corazón latía a 1000 por hora. De pronto comencé a levitar como si estuviera en un lugar como fuera un astronauta. Luego poco a poco mis pies comenzaron a bajar a un lugar sólido, y ese lugar estaba muy oscuro. No quería ver, me tapé mis ojos con mis manos, y conforme iba bajando mis pies comencé a escuchar voces de lejos, y eran voces extrañas, de tormento, de aflicción, voces del infierno. De pronto siento que alguien sale y me dice, tú pastora, te quiero derrotar, te quiero destruir, y todas las palabras de destrucción y maldición para mí. Bueno, en ese momento no quería escuchar, por supuesto que no, y pedía a mi espíritu auxilio a Dios. De pronto alguien llega, cogí mis manos, las entrelaza. Sus manos eran más grandes que las mías, sus dedos eran más anchos que los míos. Me coge con ternura y solo pude ver sus manos, y de pronto me lleva. Me saca de ese lugar de una manera muy rápida, y de pronto aparezco en mi cama otra vez. Yo pensé que me había despertado del sueño, ¿no? Pero de pronto veo a mi mamá abrir las ventanas de mi cuarto y me dice, hija, levántate. Y yo me levanto de la cama y me coge de la mano y me dice, ¿sabes cuánto te amo? Y comienza a darme palabras de afirmación, palabras de amor, de dulzura. Y me recuesto en su pecho. Era Dios con el cuerpo de mi mamá, hablándome con mucho amor. Era algo maravilloso, una experiencia sobrenatural que me sucedió. Es algo lindo. Luego me hizo sentir lo que sentía mi mamá, que estaba muy preocupada. Luego vi a mi hija Emma en la cama, vi otra persona que me revelaba lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Porque luego mi hija tuvo fiebre y estuvo toda una tarde durmiendo, todo un día, y mi mamá estuvo en una lucha espiritual, lo cual me incluyó orar. Fue una experiencia sobrenatural, porque se cumplió cada cosa que Dios me revelaba, y nunca olvidaré ese 11 de noviembre de 2022. Es que existen muchas dimensiones que se escapan de nuestro entendimiento. No podemos entender con nuestra lógica humana, nuestra mente es finita. Esta batalla invisible, este reino entre Dios y el diablo, entre espíritus malignos y ángeles celestiales, de verdad, a veces nos causa una sensación de incredulidad y decimos, ¿esto existe? Por lo tanto, sabemos que la palabra avala y eso existe. Hay una batalla espiritual, como dice en Efesios. Y debemos entender que esta batalla espiritual tiene 3 enemigos. No todo debemos echar culpa al diablo. Hay 3 enemigos que debemos conocer, que quieren ir contra nosotros para poder pecar, y es el mundo, la carne y Satanás. Y es vital que podamos discernir qué tipo de tentación tenemos cada día. Así que analicemos número 1. El diablo. Con respecto al diablo hay 2 creencias erróneas. Muchas personas no creen en el diablo y otras personas que creen excesivamente en él. Primer punto, no creen. El diablo le encanta que no creas, que seas indiferente, que seas ignorante en el tema y que no sepas nada de él, porque así vas a perder la batalla y no sabes cuál es el poder para vencer tampoco.
El segundo punto, hay un interés muy excesivo y malsano. Le echan la culpa al diablo por todo lo que sucede. Y además hablan mucho acerca del diablo y los demonios más que el mismo Jesús. Y hay una excesiva obsesión y fascinación por los demonios. Sin embargo, debemos tener una conciencia clara de la existencia del enemigo de forma sana y una actitud correcta. Tampoco ser indiferentes. Y el diablo tiene una misión de destruir la creación de Dios, controlar la humanidad y detener el evangelio. Y él es acusador, porque dice en Apocalipsis 12:10, él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, destruir. 1 de Pedro 5:8, él es tentador. 1 Tesalonicenses 3:5, él es el que gobierna este mundo, dice Juan 16:11, él es el príncipe de la potestad de los aires, Efesios 2:2, él es el padre de la mentira, Juan 8:44. Por lo tanto, el diablo es un usurpador del trono de Dios y opositor de los planes de Dios y está muy organizado por jerarquías. Y su objetivo, su estrategia que usa muchas veces y siempre es el engaño. Engaña y engaña, tienta y tienta y ocasiona en los seres humanos sufrimiento, confusión mental, adoración falsa a otros dioses, y induce a pecar y evita que las personas sean salvas y roba la semilla que es la palabra de Dios. ¿Qué hacer con este enemigo? Número 1, hay que estar fortalecidos en el Señor. Porque en muchos casos se han visto que personas que han querido luchar y orar contra el enemigo y han salido avergonzados porque no estuvieron a cuentas con Dios, estuvieron en pecados, alejados de Dios, por lo tanto no tienen autoridad para poder orar porque no están en íntima comunión con el Señor. Porque debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice en Efesios 6:10. Segundo punto, debemos tener la comprensión bíblica del poder de las tinieblas que trabaja Satanás. Es decir, ser conscientes y no ser indiferentes que nuestra batalla es con seres espirituales invisibles que están bien estructurados, bien organizados, bien disciplinados. Estos enemigos trabajan de la mano con Satanás. Tercer punto, vestir la armadura de Dios. Es decir, muchas veces el enemigo nos va a inyectar de malos pensamientos y deseos de nuestra mente, luego va a acusarnos, va a burlar, va a poner pensamientos perversos, pecaminosos. Todos los días va a presentar esta batalla espiritual y debemos vestirnos de esa armadura como guerreros espirituales que hablan Efesios, con la palabra de Dios para vencer, orar constantemente y todo respecto a lo que dice, debemos estar armados cada día para poder vencer al enemigo, y el enemigo va a estar en retirada y finalmente pisoteado. El segundo punto es, el otro enemigo que tenemos es la carne. Sí, en Romanos 7:23 dice que cuando los creyentes nos convertimos en nuevas criaturas, siempre habrá una lucha interior, una batalla contra nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza espiritual. Siempre habrá esa batalla. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Según Gálatas 5:19-21 dice la palabra de Dios, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borracherías, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y dice la palabra que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, la lucha con nuestra carne es una lucha que durará toda nuestra vida y no tiene estatus espiritual. Es para todo creyente nuevo, maduro, líder, servidor, pastor, para todos sin excepción. Experimentamos esta dura lucha contra la carne. ¿Y cómo vamos a vencer a la carne? Bueno, vamos. Te brindo algunos pasos. Primer paso, caminar en honestidad. Sí, honestidad. Ser vulnerables, hablar con la verdad. La vulnerabilidad no tiene nada que ver con debilidad. Se trata de ser valientes, de decir cuáles son tus luchas, tus problemas, tus aflicciones, tus debilidades. Es el poder de mostrarte tal como eres, sin careta, sin máscara. Porque no somos perfectos, somos seres humanos que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Y esa es nuestra realidad y debemos ser conscientes y vulnerables ante Dios primero, por supuesto. Luego hasta nuestra familia y luego hasta nuestros pastores o personas de autoridad espiritual maduras que pueden ayudarnos en este proceso. Por lo tanto, debemos ser honestos, ser vulnerables, tiene que ver con ser auténticos, reconocer cuáles son nuestras luchas. Porque muchos callan, no piden consejos, luchan en silencio, sonríen por fuera y dicen todo está bien. Sin embargo, la palabra dice, la verdad te hará libre. Por lo tanto,
Ora, pide al Espíritu Santo que te revele a reconocer cuál es la lista de pecados que estás luchando, cuál es esas luchas que tienes interior. Tal vez estás en pornografía, masturbación, adulterio, fornicación y nadie lo sabe, en droga, borrachería, o tienes de repente mucho mentira dentro de ti, arrebatos de furia y estás lidiando solo y te estás condenando, te discriminando, te flejando y callándote porque dices no tienes solución a mi problema. Por lo tanto, debes ser honesto, vulnerable. Primero ante Dios, luego ante tus seres queridos que te ayudarán en ese proceso. Y luego ante tus autoridades espirituales para que también ellos entren en la batalla espiritual. Segundo punto, debes morir el pecado y vivir en espíritu. Primero lo que debemos saber que el ser tentado no es pecado. Morir el pecado significa resistir activamente el pecado. Y si pecamos, tenemos perdón en Dios. Si nos arrepentimos de verdad, debemos ser intencionales y dejar que el pecado no sea un hábito constante, que no sea una acción que siga continuando. Debemos eso cortar ya. Y la diferencia radica que los que hemos conocido en Jesús, ahora tenemos la posibilidad por medio del Espíritu Santo de luchar contra esa naturaleza. Las personas sin Cristo no pueden hacerlo, son esclavas del pecado y no son capaces de vencer esa naturaleza pecaminosa. Esta es una lucha interna que vamos a tener hasta que el Señor venga y nos lleve con Él. Por lo tanto, unos consejos: ejercítate en la palabra de Dios, en la oración, en la adoración. No dejes de congregar y busca ayuda. Y el tercer enemigo que quiero compartir contigo es el mundo. Dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿El mundo se refiere al lugar físico? Por supuesto que no. El mundo que tenemos alrededor, la maravilla, la naturaleza, la creación, todo lo que nos rodea es algo maravilloso y debemos agradecer al Señor. El mundo se refiere al tiempo que vivimos, a ese sistema organizado compuesto de diversas ideologías, filosofías, ese sistema de educación, de valores y costumbres, doctrinas que expresan una depravación humana y oposición al gobierno soberano de Dios. Es un sistema organizado compuesto por personas, por propósitos y por ideas que fomentan y ofrecen pecar. Y este sistema intensifica nuestra carnalidad más que espiritualidad. Por todos los lados vamos a ser bombardeados con ideologías de género, vamos a ser bombardeados con ideologías de teorías de evolución que van contra la palabra de Dios, contra frases motivacionales de superación, de feminismo, de machismo, de ideologías y mentiras que tal vez debes vivir tu vida. Puedes ser adúltero, fornicario, con 4, con 5. Hay música, redes sociales que te bombardean para que vivas en contra de la voluntad de Dios y desobedeciendo la palabra de Dios, y te dice que no existe el cielo y el infierno, que aquí todo se paga, que no existe no existe la vida y más allá, que no existe vida de más allá, no existe una vida eterna y que la muerte está aquí y termina todo aquí. Y por todos los lados hay ideologías, pensamientos que te oponen a la palabra de Dios. Son mentiras. ¿Y qué debemos hacer? Leer la palabra de Dios, que va a ser la primera fuente para poder vencer, ya que la escritura va a ser nuestro sustento y vitamina espiritual. Va a ser la palabra que va a obrar en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Va a ser medicina para todo ese mal. Nuestro reto es aprenderla. Aprender ese versículo y sacar un versículo fuera de contexto siempre es peligroso, con cuidado, ya que puede dar lugar a una mala explicación de la verdad de Dios. Por lo tanto, estudia la palabra de Dios en manera profunda y no superficial. Y recuerda, confía en la victoria de Jesús sobre el mundo. Dice la palabra de Dios que Él ha vencido al mundo y a Satanás. Recuerda que Jesús tiene el poder de ayudarnos contra estos 3 enemigos. Y permite que el Espíritu Santo entre a tu vida. Confía en Él, que Él ponga en ti el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, todos esos deseos superiores a los que el mundo ofrece. Y deja que el Espíritu Santo te llene y te transforme. Así que te invito a orar. Padre Celestial,
En el nombre de Jesús, deseo andar en el Espíritu y no en mi carne. Reconozco que tú me fortaleces para escapar de las tentaciones de la carne, del mundo y Satanás. Ayúdame a resistir, ayúdame a vencer, fortaléceme, ármame, Padre, en guerra, y líbrame de toda tentación para no pecar. Padre, perdóname las veces que te he fallado. Te pido perdón, levántame. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Y ayúdame, Padre, a vencer toda mentira con la verdad, con tu palabra. Dejo hoy en tus manos la victoria sobre mi carne, sobre el mundo, sobre el enemigo. Y confío que tú me das la victoria. Y de tu mano no me soltaré. Y me ayudarás en esta batalla espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.